A ponerse cómodo, que tome su asiento. Le voy a pedir que sea amable, que preste atención en el nombre de Jesús, porque hoy el Señor me ha dado una palabra que yo creo que es la que necesitamos en este tiempo. Una palabra que me ayudó a entender muchísimas cosas. Por eso hoy quiero hablar de un personaje que muchos nos vamos a identificar con esta persona, por las cosas que él vivió, por las cosas que él ha atravesado en su vida. Esta Así persona que Amén. Hola, sí. Esta persona que estoy hablando es el rey David. El rey David es fue una persona que fue escogida por Dios, que el Señor la apartó para grandes cosas. Aquellos que leen la Biblia saben que era un hombre de guerra, valiente, era una persona diligente, apasionado por las cosas de Dios, pero también él tuvo sus errores porque él le falló al Señor, él ha caído, pero Dios conocía su corazón y el Señor dio testimonio de David y dice que fue un siervo conforme, su corazón fue conforme al de él. Y David fue una persona que en su juventud escribió muchos de los salmos, de los 150 salmos canónicos que hay en la Biblia, 73 salmos tienen la firma de David. Y él en los salmos que escribía, él se expresaba a Dios en su angustia, en su alegría, en su gozo, y eso es lo que a Dios le agradaba. Más allá de los errores que él tuvo, él fue a Dios con un corazón arrepentido y Dios lo perdonó. Estableció su reino para siempre. Dios le dijo que de su descendencia iba a venir el Mesías y David reinó durante 40 años, pero hubo algo en la vida de David que fue lo que lo marcó a él. Fue una de las batallas que él tuvo, y la Biblia lo narra como una de las batallas más épicas. Creo que todos los que estamos acá debemos conocer, la habremos escuchado en algún tiempo, hemos leído, o tal vez hemos visto una película sobre esto, porque es una batalla muy conocida que él se tuvo que enfrentar contra Goliat. Y David era una persona muy joven, la teología dice que en el tiempo donde él enfrenta a Goliat, aproximadamente tenía 16 años, era un adolescente, pero su confianza estaba en Dios, porque la relación que él tenía con Dios fue lo que lo ayudaba en el tiempo que él también tenía que pastorear las ovejas de su padre. David era el menor de 8 hermanos, su padre se llamaba Isaí de Belén, y esta historia nos lleva a que nosotros podamos atender los tiempos en los que nosotros vivimos. Son tiempos difíciles, tiempos donde se está viendo mucho la apostasía, hay cosas que se están tomando a la ligera, y hoy yo le doy gracias a Dios porque Dios sabe que este era un anhelo que estaba en mi corazón de poder algún día volver y traer un mensaje de parte de él. Así que le quiero dar esa gloria a Dios, porque yo no nací estas cosas. Yo escucho los testimonios de los chicos y estuve el día que se pudieron bautizar y estábamos con mi esposa ahí mirando y el Señor nos quebrantaba y llorábamos las cosas tremendas que hace el Señor. Volviendo, tenemos que atender, hermanos, iglesia, le voy a decir iglesia porque somos una iglesia, tenemos que atender los tiempos que estamos viviendo, la droga, la prostitución, el alcohol, la homosexualidad, la lujuria, son gigantes con lo que hoy nos tenemos que enfrentar. Hoy literalmente no tenemos que pelear con gigantes de 3 metros como peleaba David. Cada uno sabe con lo que pelea cada día. Y sepa que nosotros vamos a enfrentar a estos gigantes y lo vemos como algo tan grande, hasta invencibles, y lo enfrentamos considerando de que no vamos a poder. Y ya nos sentimos derrotados. Dice que Saúl sí, era el rey de ese tiempo. Dice que él había juntado sus tropas en Soco, que era Judá. Y había un valle que se llamaba el Valle de Elá. De un lado estaba el pueblo de Israel
y del otro lado estaban los filisteos. Goliat dice que salió durante 40 días y a provocar al pueblo de Israel, a desafiarlos. Y dice que esta persona era una persona muy grande. El escudo atemorizaba hasta al mismo rey Saúl, y nadie quería enfrentarlo. Y así vienen todos los días a nosotros, a atormentarnos. Y nos cuesta dar ese paso. Pero yo traía esta historia que el Señor ponía en mi corazón, porque todo está acá, hermanos. Todo está en la palabra de Dios. Las estrategias que nosotros tenemos que usar. La Biblia siempre tiene que ser el filtro de nuestra vida. Lo que hagamos, donde vayamos, cómo nos movamos, siempre tenemos que recurrir a la palabra de Dios. Nuestra mente es limitada, es finita, y nos lleva a estas situaciones. El enemigo opera lanzándonos dardos y nos hace creer de que no podemos. Pero nosotros creemos que hay un Dios poderoso, un Dios vivo, Jehová de los ejércitos, el que pelea por nosotros. Antes de entrar a la palabra, yo le voy a contar un poco el contexto de esta historia. Dice que David estaba pastoreando las ovejas de su padre, y su padre lo llama y lo manda al lugar donde se estaba por librar la batalla. Y para que él vaya a ver por sus hermanos. 3 de sus hermanos estaban en las tropas de Saúl. Y dice que David deja a una persona encargada de sus ovejas y va. Y sabemos que en Dios no hay casualidades, hay propósitos, somos hombres de fe. David llega justo cuando Goliat está saliendo y está escuchando que está blasfemando el nombre de Dios y que nadie lo quería enfrentar. Y el celo que había en David por las cosas del Señor lo llevó a que él tome la decisión y él lo quiera enfrentar. Y escuche, iglesia, escuche, porque personas del ejército de Israel le dieron opiniones negativas de que él no iba a poder. Sus hermanos, los soldados, y aún hasta el mismo rey le dijo: tú eres un joven, un pastor de ovejas, y él es un hombre de guerra, toda su vida ha luchado, no vas a poder. Y era tan grande la confianza que David tenía en Jehová, que él dijo: yo vengo en el nombre de Jehová, y este filisteo incircunciso no va a poder. Jehová me ha librado cuando yo pastoreaba las ovejas de animales feroces, y me va a dar la capacidad también para que pueda enfrentar a este gigante y lo pueda derrotar. Así que yo le voy a invitar, amados hermanos, iglesia, le voy a invitar que pueda buscar en su Biblia Primera de Samuel y que vaya al capítulo 17. Vamos a compartir algunos versículos nomás, porque es un capítulo muy extenso. Cuando usted ya tenga el capítulo 17, dígame amén. Capítulo 17, versículo 34, vaya, vamos a leer desde allí en adelante. Y no cierre su Biblia porque vamos a compartir varios versículos. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 34, dice: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. El versículo 36 dice: fuese el león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, y él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. No cierre su Biblia, tenga marcadolo allí. ¿Cuántos en este lugar hemos probado el poder de Dios? Amén, amén. Yo escuchaba y si nos pusiéramos a dar testimonio de las cosas que el Señor hizo en nuestras vidas y de lo que Él nos ha guardado, creo que no alcanzaría el culto. Tendríamos que hacer varios días para que podamos glorificar el nombre de Dios.
Esto es algo que a mí me sorprendía cuando lo leía en estos días y meditaba en esta palabra. Yo escuchaba los testimonios de muchos de los chicos de acá, el hermano que estaba esperando nomás que le llegue su momento, los chicos que han pasado, y todos estuvimos en esa situación. Hace un tiempo atrás, cuando se bautizaron, creo que había uno de los chicos que contó que llegó a este lugar y el pastor contaba el testimonio de que tenía la marca del proyectil que le habían disparado. Y ese fue Jehová librándonos de esos animales feroces. La Biblia habla sobre el león rugiente, dice que anda alrededor buscando a quien devorar. Y esto me sorprendía y me llamaba la atención. Acá en este pasaje nombra dos animales. Nombra el león y nombra el oso. Y usted sabe que en la región de Palestina no hay osos. No es el lugar donde los osos viven. Entonces, esto me llevaba a reflexionar de cómo el Señor nos prepara en esos momentos. Muchas veces le cuestionamos y le decimos, Señor, ¿por qué has permitido que pase por esto? ¿O por qué he tenido que vivir estas cosas? Y esas son las cosas que el Señor nos lleva a enfrentar para que nosotros, cuando vengamos al camino del Señor, eso pueda ser un peso de gloria en las manos del Señor. Que podamos glorificar su nombre, como lo hacía David. David fue preparado con sus ovejas. Era una persona diligente. Él ya había sido ungido por el profeta Samuel, pero todavía no lo habían coronado rey. Solamente el profeta lo había ungido. Pero aún así, David no se tomó el papel de rey. Él era diligente en su trabajo. Y pastorear ovejas en ese tiempo era un trabajo denigrante. Pero él lo hacía con diligencia, porque todo él lo hacía para el Señor. Todo lo hacía para el Señor. No le importaba el lugar donde lo ponían, sino que lo hacía como para Dios. Como dice la palabra, que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos para el Señor. Este es un lugar donde a muchos no nos gusta lo que hemos pasado por aquí, porque venimos rebeldes del mundo y venimos con esa estructura en nuestras cabezas, nuestras mentes, y a nosotros nadie nos va a decir cómo tenemos que andar, cómo tenemos que hablar. Pero sepa que este es el lugar donde Dios nos va a preparar para que nosotros podamos salir a enfrentar a ese gigante. Amén. Vamos a seguir compartiendo la palabra. Le voy a invitar que vaya al versículo 38. Usted sabe que David conocía muy bien el rebaño que él pastoreaba. Él sabía las fuerzas que tenía, porque Dios le había dado fuerzas y aptitudes para que él pueda ejercer el trabajo que él hacía. Él conocía la fuerza y la destreza que él tenía. Él sabía cómo usarlo, porque él le decía al rey, cuando uno de estos animales feroces venían a buscar una oveja, yo lo seguía, lo hería, escuche iglesia, lo hería y luego lo mataba. Él sabía, porque Dios lo había capacitado para que él pueda cumplir su labor. Todos los que estamos aquí, que hemos recibido al Señor, dice la Biblia que Él nos bendijo con todos dones espirituales en las regiones celestes. Sepa que Dios le ha dado dones, talentos, capacidades, fortalezas para que usted pueda enfrentar a estos gigantes, para que usted pueda enfrentar todas las cosas espirituales con las que un cristiano tiene que lidiar cada día. Porque yo no le voy a venir a decir que si usted recibe al Señor va a haber felicidad, va a ser próspero, y sí, como prospere su alma, va a prosperar en las demás cosas. Pero este es un camino para valientes, porque es un camino angosto, y cada vez se vuelve más angosto. Cada vez es más difícil, y hasta llega momentos donde terminamos solos. Yo creo que aquellos que ya llevamos tiempos caminando en el Señor y somos fieles a su causa, sabemos con lo que tenemos que lidiar. Pero sabemos que Jehová está con nosotros, que el Espíritu Santo es el que nos ayuda, el que nos fortalece, el que nos consuela, el que nos recuerda todas las cosas. Cuando nosotros nos alimentamos de su palabra, el Espíritu Santo siempre va a traer una palabra que necesitamos en esos momentos cuando estamos por bajar los brazos. Amén. Vaya al versículo 38. Dice la palabra de Dios: y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de coraza, y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba.
Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Escuche, si tiene algún marcador, marque este versículo, el versículo 40. Dice: y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Amén. Dice la palabra de Dios que Saúl le dio su armadura a David para que él pueda pelear con el filisteo. David era un pastor de ovejas, él nunca se había puesto una armadura, nunca había estado en la guerra, pero sí había sido capacitado para poder enfrentar esas cosas. Hay una armadura que Dios ha provisto para sus hijos, está acá, si usted después lo quiere leer, está en Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. Habla del yelmo de la salvación, de la coraza de justicia, el escudo de la fe, el cinturón de la verdad, el presto del evangelio, y lo más importante, la espada que es la palabra de Dios. Es el único arma que nosotros tenemos para hacerle frente al enemigo. David dice que desechó la armadura que Saúl le dio, y él escogió 5 piedras del arroyo, agarró su honda, su saco pastoril, y fue hacia el filisteo. Esa era la manera en la que Dios lo había capacitado a David, para que él pueda enfrentar estas cosas. Yo no conozco su corazón, no sé el tiempo que usted está pasando, porque yo no tengo la capacidad de verlo, pero Dios sí conoce. Tal vez tengamos que examinarnos, capaz que estamos usando una armadura que nos queda incómoda, que nunca la usamos. Tal vez sea que por eso que nos cuesta, que no podemos avanzar. Israel estaba estancado en el valle. Estaba estancado y a causa de este gigante ellos no podían avanzar, porque este gigante venía todos los días a atemorizarlos. Sepa que hay una armadura que Dios dejó para sus hijos. Esa armadura es la que nosotros tenemos que ponernos para pelear cada día. Tenemos que revestirnos. Escuche, Satanás ya fue vencido en la cruz. Él ya no tiene autoridad ni sobre mi vida ni sobre su vida. Sepa que Él ya fue derrotado cuando Jesús muere en la cruz. Jesús paga el precio por usted y por mí. Pero sepa que Él es padre de mentira, es homicida desde el principio, dice la Biblia. Y Él va a venir a engañarlo. Él va a venir a decirle que tenés que estar en este lugar aguantando, que tenés que estar escuchando, que tenés que estar soportando todas estas cosas. Y hablo en general para todos, porque a todos nos pasó. Nuestra mente, hay 3 voces. Nuestra conciencia, la voz del Espíritu Santo y la voz del enemigo que nos habla en primera persona. Y muchas veces van a venir ese pensamiento y vamos a creer de que somos nosotros. Y es triste, iglesia, es triste porque vemos cómo personas con su bolso están volviendo nuevamente a donde Dios los sacó. Porque no tomamos esto, no lo meditamos. Dice, nadie podrá hacerte frente, dice la palabra de Dios, porque así como estuve, como dice, estaré contigo, dice. Así que tenemos que tomar la palabra, chicos. Yo sé que es un tiempo difícil, yo sé que esos gigantes lo vemos como algo imposible, pero está la armadura de Dios para que nosotros podamos revestirnos y podamos pelear para hacerle frente al enemigo. Yo siempre voy a hablar de algo que yo he vivido, y yo también he conocido del Señor, y el enemigo me ha engañado en mi mente y me ha hecho creer de que fui yo. Y yo me aparté y me fui de nuevo al mundo. Y la pasé mal, como muchos de los que conocimos y nos apartamos y hemos volvido. Y si hoy estamos acá, es porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Es porque el Señor nos apartó para grandes cosas. Tenemos que tomar esas cosas que Dios nos dejó para poder caminar como hijos de Él, como cristianos. Sepa que los dones son algo fundamental, el discernimiento. Saber cuándo algo viene de Dios, poder ver como Dios ve, porque el enemigo nos va a venir a engañar y es muy astuto. Él nos va a hacer creer que somos nosotros. Y si nosotros no tenemos puesta la armadura, el yelmo es el que cubre nuestra mente. Para cuando el enemigo lance un dardo que nos quiera engañar, que nos venga a mentir, el yelmo nos va a ayudar. La coraza va a proteger nuestro corazón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, dice la Biblia, porque de él mana la vida.
pero también hay cosas feas en el corazón, porque dice que de ahí salen los malos pensamientos, los homicidios, pero sepa que cuando un corazón es puro y está sano, que el Espíritu Santo ha obrado, Dios habla a un corazón transformado. Y vamos a poder escuchar la voz de Dios, iglesia. Sepa que el Señor siempre nos va a hablar. El Espíritu Santo siempre va a traer la palabra que nosotros necesitamos. Amén. Amén. Seguimos con la palabra de Dios. Hay un arma poderosa que el Señor nos dejó también para pelear, que es su nombre. David le decía, yo vengo en el nombre del Dios viviente, de Jehová de los ejércitos. Nosotros, la Biblia dice que no hay ningún nombre dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos. Todo podemos hacer en el nombre de Jesús. Todo lo que pidamos, dijo Jesús, todo lo que pidamos al Padre en su nombre, Él nos lo va a dar. Así que la fe es lo que va a activar esas cosas que Dios nos ha provisto, esos dones, esos talentos. Nos va a enseñar a usar la armadura. Amén. Sepa que aunque este gigante venía todos los días a atormentar al pueblo de Israel, dice la Biblia que Saúl era la persona más grande de Israel. Y hasta él lo atemorizaba, él tenía miedo y él se aprovechaba, porque los gigantes aprovechan el temor para operar. Y no nos dejan avanzar porque nos mantienen estancados, porque nos hacen creer de que no vamos a poder, de que ya estamos derrotados. Y sepa que hasta el rey estaba atemorizado. Y el gigante se aprovechaba y con una voz gruesa dice que venía todos los días. Pero sabe que a David no lo intimidó su estatura, su armadura. Al contrario, David estaba con esa expectativa de que él lo iba a vencer, de que Dios lo iba a ayudar. Así como lo había librado, sabía que Dios lo iba a ayudar a vencer al gigante. David se enfocó en algo que era importante. Vio algo que nadie pudo ver, ni aún el rey. David se enfocó en el espacio que quedaba del casco del gigante, y él sabía que tenía que derribarlo de esa manera. Era el único lugar donde él podía ejecutar un buen tiro y derribarlo. Y fue así como lo tumbó. Sepa que Dios siempre nos va a poner oportunidades delante. Y tenemos que estar enfocados en las oportunidades que Dios nos pone. Yo creo que este es un lugar de bendición, es una casa de oración, donde el Señor puso una oportunidad para que nosotros podamos levantarnos, para que nosotros podamos salir afuera, porque no vamos a estar toda la vida en este lugar. Vamos a estar un tiempo, y cuando el Señor nos levante vamos a poder salir afuera a llevar su palabra a personas que están en la condición en la que nosotros estuvimos en algún tiempo. Entonces tenemos que estar enfocados en lo que realmente nosotros venimos a este lugar. Yo sé que hay cosas que nos distraen, que vemos, tal vez sean injusticia, tal vez sean cosas que pensamos que están mal, pero tenemos que someternos al Señor, porque es la única manera que nos va a ayudar a nosotros a caminar en este tiempo. Dice que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Que tenemos que resistir y Él huirá de vosotros. La palabra dice que tenemos que resistir, esperar en el Señor. Cuando nosotros esperamos en el Señor, Él se va, porque no va a haber manera que Él pueda venir a influenciarnos o a convencernos, porque vamos a estar seguros en el Señor. Llenarnos de la palabra es lo que nos va a ayudar a quitar esos pensamientos derrotistas que hay en nosotros, de pensar de que no vamos a poder, porque los gigantes operan de esa manera, a través del fracaso. Así vienen todos los días, a demostrarnos que ayer fallamos y a decirnos que mañana van a volver. Pero sepa que nosotros hoy venimos en el nombre de Jehová de los ejércitos, en el nombre de Jesús venimos. Amén. Dice la palabra de Dios que David tomó su cayado, él escogió 5 piedras del arroyo y las puso en su saco pastoril, y él se fue a enfrentar a Goliat. En la Biblia hay cosas ocultas que solamente el Espíritu Santo nos va a iluminar.
Y nosotros pensamos y decimos, si David sabía que lo iba a derribar a Goliat, ¿por qué él escoge 5 piedras? Si con una sola dice la Biblia que él lo derribó. Entonces, ¿por qué David toma 5 piedras? Entonces él no confiaba en Dios. Sepa que Dios no se equivoca. Después, si usted lee la Biblia más adelante en el segundo libro de Samuel, habla de la descendencia de Goliat. Sepa que hoy el Señor nos está preparando para que nosotros podamos derribar ese gigante. Pero sepa que van a venir 4 más, porque lo dice la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para cuando llegue ese momento. No es salimos de acá, superamos la adicción y listo, podemos seguir. Sepa que el enemigo va a seguir insistiendo para volver a tumbarnos, para volver a llevarnos al lugar de donde Dios nos sacó, porque eso es lo que Él quiere. Él quiere que nosotros vivamos atemorizados, vivamos cautivos, siendo marionetas del mundo como lo hemos sido en algún tiempo, pero gloria a Dios que hoy podemos estar en este lugar y podemos dar testimonio de que Dios es fiel, de que Él nos libra de todas esas cosas, de que el Señor nos guarda de esos animales feroces como lo guardaba David. Amén. Sepa que esto es solo el comienzo. Vienen cosas grandes de parte del Señor, pero Él nos va a capacitar para que nosotros podamos enfrentar cada situación que tengamos, siempre que nosotros nos apoyemos en su palabra. Amén. David solo tenía un objetivo, y él quería glorificar el nombre de Dios. Él no buscaba ser reconocido, él no quería ser exaltado, porque aun cuando ya fue ungido como rey, él solo quería derribar a esa persona que estaba blasfemando el nombre de Dios y tenía a su pueblo estancado, que no lo dejaba avanzar. Y escuche, iglesia, porque esto es para usted, para todos los que estamos acá y para mí. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Qué hermoso que es el Espíritu Santo, porque Él nos trae estas cosas para que nosotros tomemos aliento y podamos seguir. Escuche lo que dice la palabra de Dios en el versículo 46. Yo quiero que usted tome este versículo, que lo anote en la tabla de su corazón, porque esto viene de parte del Espíritu Santo. Lo va a ayudar en este tiempo a que usted pueda caminar, a que usted pueda fortalecerse y seguir cada día en este lugar. Dice el versículo 46: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¡Aleluya! Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero escuche, porque esto es lo que el Señor le dice hoy. Escuche, iglesia. Dice: y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Amén. Gloria a Dios. Sepa que cuando se terminan nuestras fuerzas, empiezan a orar la fuerza del Señor. Empieza a orar el poder del Espíritu Santo. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, y nadie le puede hacer frente. ¿Usted sabe que Dios tiene nombre y apellido? El nombre de Dios es Jehová. ¿Y sabe cuál es el apellido? Es de los ejércitos. 2 cosas nomás tenemos que saber de Dios: que Él pelea nuestras batallas, y la segunda y la más importante, que Él nunca ha perdido ninguna, porque está acá en su palabra. Nunca ha perdido. Si nosotros caminamos con Él, sepa que dice la Biblia que Él nos lleva de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Yo voy a aprovechar y contar un poco también el tiempo en que yo he llegado a este lugar. Yo llegué el 7 de agosto del 2021, y nosotros estábamos en la granja de Canaán, atrás del hiper, por el terraplén, en la otra punta. Y cuando yo tomo el colectivo en Rosario, perdonen si lloro, pasa que el Señor me quebranta, no puedo.
Cuando yo estuve el último tiempo en Rosario, estaba como estuvimos todos, perdidos en el mundo, en las drogas. Y tampoco encontraba salida. Como decía el hermano hoy, me traía recuerdos. Y decía, cada vez consumía más. Y estaba esperando que llegue el momento que me agarre una sobredosis y que me muera, perdón. Y llegué a lastimar a muchas personas. Personas que confiaron en mí. Personas que me amaban. A mi madre, a mis hermanos, a mis hijos los abandoné. Y un día se contacta al pastor Mario de Rosario, que es el Ministerio Canal, y él me dice, che Hernán, te propongo, ¿por qué no te vas para el Chaco? Un tiempo te va a ayudar, que tomes un poco de aire, que vuelvas a retomar. Y yo le dije sí, pero en mi corazón estaba, no me voy a ir. Le dije que sí. Y pasaron un tiempo y no tomaba la decisión. Y Dios tuvo que usar personas que no conocen de él. Lo usó a mi hermano. Mi hermano me iba a buscar a todos lados. Mi madre no me dejaba entrar en su casa, ni mis hermanos. Y era todo lo que yo había sembrado. Me volví una persona egoísta, una persona que solo quería satisfacer sus necesidades de consumir. No le importaba a qué punto llegar. Hoy le doy tantas gracias a Dios porque el Señor me trae esos recuerdos y no para condenarme, sino para que yo pueda ver de dónde Él me sacó. Dice la Biblia que olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. El Señor nunca nos va a traer un recuerdo para que nos condene, sino para que nosotros podamos ver de dónde Él nos sacó. Y llegó el momento donde tuve que viajar. Mi hermano me fue a buscar. Yo estaba durmiendo en un pasillo, en una villa. Nunca dormía porque es peligroso Rosario. Pero estaba tan cansado de que hacía muchos días que no dormía. Y me empezó a pegar el sol y me quedé dormido. Y siento que alguien me toca. Y miro y era mi hermano. Yo tengo un hermano mellizo. Y me dice, dale, levantate, vamos, me dice. Y me lleva. Y yo tenía que viajar dentro de 2 días. Y yo vi la oportunidad, fui, pero me volví a escapar. Y una noche antes de que yo pueda viajar acá, estaba tan drogado que ya no podía caminar porque andaba de acá para allá. Y estaba con una persona. Y esta persona me dice, me llamó tu hermano, no sé dónde sacó mi número. Y me dice, mira, ahí está llamando. Y él me llama. Y yo lo atiendo y él me dice, vení para tu casa, ¿qué haces? Si tenés tu casa, ¿qué tenés que andar en la calle? Y yo lo único que salieron de mis labios fueron palabras para lastimarlo, porque yo estaba lastimado y sentía que mi familia me había abandonado. Sentía que estaba solo, pero ese era Satanás que me hacía sentir esas cosas. Y no podía ver cómo Dios usaba a mi hermano para que yo pueda llegar a este lugar. Hoy entiendo por qué Satanás se oponía y no quería que yo llegue a este lugar. Y tenía como 11 cuadras hasta mi casa y iba rengueando porque no podía caminar, me dolían los pies y empecé a llorar como un bebé. Y lo único que pude hacer fue mirar al cielo y dije, Señor, ayúdame porque no puedo. Era tan fuerte lo que operaba en mí que no me dejaba. Gracias, Señor. Y el Señor me traía una palabra cuando yo ya estaba acá y me decía, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¡Aleluya! Mi socorro viene de Jehová. Amén. Y la postal que pude ver cuando subí al colectivo en Rosario
fue a mi hermana a llorar, fue la única que me acompañó a la terminal de ómnibus. Y fue ver por la ventana cómo ellas lloraban. No nos pudimos ni despedir, mi familia no me hablaba. Y pude darme cuenta del daño que había hecho. Y el Señor me quebranta en el colectivo. Y el Espíritu Santo es tan hermoso porque aún en la condición en la que nosotros estamos, Él siempre nos va a traer esa palabra que nosotros necesitamos. Y viene a mi mente una voz que me dice: mientras haya aliento de vida va a haber esperanza. Y Jesús me dice: yo hago todas las cosas nuevas. Y fue una palabra que hasta el día de hoy me sostiene, me da aliento. Para la gloria de Dios, hace 4 años, un poco más, que estoy en este lugar y nunca más me metí nada en el cuerpo. Fui tentado, sí, pero entendí que Dios me había dado el dominio propio para que pueda tomar la decisión de decir que no. Y yo le decía a mi hermano: 4 años hace que estoy acá y hoy me doy cuenta de que no sé nada, de que si no busco al Señor cada día para que Él me guíe, yo no puedo caminar, no sé qué hacer. Y es tremendo lo que el Señor hace, porque ni yo me hubiese imaginado vivir esta vida. El Señor me dio el privilegio de poder conocer a mi esposa, nos pudimos casar, estamos sirviendo al Señor en el ministerio, en el evangelismo, en el ministerio de adoración. Y todas estas cosas las hace el Señor. Podemos salir a la calle y ver la necesidad que hay, entender que hay que sacar la iglesia de esas 4 paredes, de poder llegar. Los viernes vamos al hospital a llevar una merienda, una palabra de parte de Dios, vamos al hospital Perrando. Y ver la necesidad que hay afuera es lo que a uno lo llena cada día para que podamos seguir en este camino. Porque todo es para la gloria de Dios, no es para nosotros, es para la gloria de Dios, es para que su nombre sea exaltado, como David decía en su palabra. Yo le voy a invitar que se pueda poner de pie. Las maneras en las que Dios pelea sus batallas, o las maneras en las que Él obra, las armas que Él usa, y lógicamente son ilógicas humanamente pensando, pero sepa que vienen llenas de poder y de bendición. Escucha, iglesia, a veces tomamos consejos o experiencias del mundo, de nuestra familia, de amigos, de aquellos que nos aman, y hasta muchas veces son bien intencionadas porque quieren lo mejor para nosotros. Pero sepa que si no nos atenemos o sujetamos a los métodos de Dios, siempre vamos a fallar y vamos a terminar como el pueblo de Israel, estancado, sin poder avanzar. Los gigantes aprovechan el temor y vienen todos los días a acusarnos. Pero sepa que este es el lugar donde Dios nos trajo, donde el Señor nos trajo para poder prepararnos, para que nosotros podamos conocer esos dones que Él nos ha dado, los talentos, las capacidades. El Señor nos ha creado a cada uno y nos ha puesto esas bendiciones espirituales para que podamos usar. Sepa que nuestra mente es limitada, es finita, y nunca vamos a poder entender la voluntad y el propósito de Dios hasta que nosotros no lo pasemos. Yo la verdad que los felicito a cada uno de los que hoy están acá, porque afuera dicen: allá está el quebrado, el pastorcito. Pero sepa que a muchos les cuesta tomar esta decisión, porque están atemorizados, porque le cuesta dar el paso y poder derribar a ese gigante. Esto es para valientes, esto es para aquellos que toman la decisión en el Señor y dicen: no, yo no quiero vivir más esta vida. Amén. Yo le voy a invitar que usted pueda cerrar sus ojos. Yo no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo yo le voy a dar. Lo que por gracia yo he recibido, yo se lo voy a dar, porque es lo que el Señor me ha dado. Amén. Amén, Señor, en el nombre de Jesús, Padre amado.